anule a Eddie, Miguel, y trate de escuchar al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo mismo le pido siempre al Espíritu Santo, anúlame y habla tú, que en el nombre de Jesús tú nos hable a nuestras vidas. Que nuestros corazones estén dispuestos. Es necesaria la intención en nosotros. Si no hay intención es difícil que sucedan las cosas. Tenemos que tener la disposición en nuestras vidas para que las cosas sucedan. Amén. Y en el nombre de Jesús hoy vamos a hablar de la libertad en Cristo Jesús. Esa libertad que nos ofrece Cristo. Y vuelvo y repito lo que decía hace un instante. Nosotros no debemos de venir a los pies del Señor por lo que Él nos ofrece. No tenemos que hacerlo como querían hacer en una ocasión el Dios de los panes y los peces, que es lo que el mundo hoy en día hace. Hace dioses de todos los beneficios, hace dioses de las cosas que recibe. Nosotros no debemos acercarnos a Cristo Jesús por la libertad que nos ofrece, sino por lo que Él es, porque Él es Cristo. Y la palabra nos enseña que en Él fueron creadas todas las cosas, y por Él y para Él. Y nosotros, si tenemos esa convicción, vamos a amar eso, de que yo estoy diseñado para Él, yo estoy diseñado por Él, yo existo porque Él decidió que yo existiera, yo tengo vida porque Él decidió que yo tuviera vida, yo tengo perdón, tengo libertad porque Él me la ha dado, porque me amó, no porque yo lo merezco. Y no porque me acerque a Él lo recibo, sino porque Él me amó y quiso darlo. Entonces, analizando eso, yo quiero que nosotros vayamos rápidamente a ver en la palabra lo que nos dice Gálatas capítulo 5 en el verso 1, que nos habla precisamente de que nosotros debemos estar firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libre. Aquí dice, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Gálatas 5 verso 1, dice estad, y estad es algo imperativo, o sea, es un mandato a que estemos, a permanecer, a quedarnos de alguna manera. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y estar firme, firmeza, algo firme es algo que no se va de lado, es algo que no se cae, algo que no se derrumba, no es una arena movediza, es algo sólido, algo estable, es una firmeza. Y esa firmeza es libertad. Dice, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. O sea, Cristo a ti y a mí nos hizo libre. Y necesitamos estar firmes en esa libertad. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque a veces, y bíblicamente esto está detallado, de que hay personas que venimos a los caminos del Señor, nos acercamos al Señor, recibimos esa libertad, pero volvemos atrás. Y cuando volvemos atrás, las cosas inclusive a veces son peores. Entonces nos llama a nosotros a una firmeza en la libertad con la que Cristo a nosotros nos hizo libre. La palabra no nos dice aquí intentó libertarte. Dice que Él nos hizo libre. O sea, tú y yo somos libres porque Cristo nos hizo libre. Y dice que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Voy a entrar en contexto sobre lo que Pablo está hablando a Gálatas en esta ocasión. Y Pablo le hablaba a ellos de la esclavitud de la ley, precisamente. Nosotros tal vez no tenemos la esclavitud de la ley, pero esto nos queda a nosotros, al pueblo de Dios le queda todo lo que está escrito para no cometer los errores que cometieron nuestros antepasados, para que no se repita la historia. Un pueblo es cautivo de repetir una historia cuando no conoce la historia. Entonces, Pablo nos habla a nosotros de evitar el caer en el yugo de la esclavitud. Y la palabra enseña y habla demasiado de la esclavitud. Habla mucho de la esclavitud y habla mucho de la libertad. En Marcos capítulo 16, verso 5, dice, entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todo el mundo. Cristo dejó un mandato de predicar buenas noticias, y las buenas noticias eran de libertad. Eran de predicar el año agradable, eran de predicar la salvación, eran de predicar las buenas nuevas que Cristo Jesús había dejado sobre la tierra. Las buenas nuevas era que todo el que creyera en Él iba a ser libre.
todo el que creyera en él y todo el que permaneciera en su palabra iba a ser su discípulo. Y al ser su discípulo iba a ser verdaderamente libre. ¿Libre de qué? De las esclavitudes que hay aquí en la tierra. Muchas esclavitudes que vamos a ver en un momento. Mucha esclavitud. Es lo que el enemigo ha traído y la palabra lo enseña. Él quiere esclavizar. Inclusive dice que él, en un momento, mientras estuvo aquí en la tierra, encarceló a los que estaban aquí y los tenía esclavos. Y no los dejaba libres. Si nos vamos a Ezequiel, lo vamos a leer y vamos a ver eso. De que él esclavizó a una creación que había aquí en la tierra. Él lo que quiere es esclavizar. Él lo que quiere es esclavizar y quiere acabar con la libertad con la que Cristo a nosotros nos hizo libre. Pero nosotros vivimos en el Espíritu para evitar caer en el nombre de Jesús en esclavitud. Y la esclavitud es algo que procede de la carne. Y vamos a ver, cuando buscamos la traducción de libre, y usted lo busca en el diccionario fácil, y yo creo que ni siquiera hay que buscarlo en el diccionario. Si usted le hablan de libertad, es libertad para yo salir por ahí, para yo entrar. Eso es libre. Si la puerta está cerrada, no soy libre, no puedo salir. Libertad para expresarme, libertad para comer, libertad para dormir, libertad para muchas cosas. La libertad es la capacidad de una persona para tomar sus propias decisiones y actuar según su voluntad. Eso es libertad. Tener libertad para tomar decisiones según nuestra voluntad, sin imposiciones externas, sin que nadie te imponga algo, pero siempre dentro de los límites del respeto a la libertad y de los derechos de los demás y la ley. ¿Por qué hay unas condicionantes? Porque yo puedo ser libre para tomar decisiones, pero la libertad no me lleva a mí a tomar la libertad de quitarle la vida a alguien. No. Porque entonces eso no es libertad, porque yo estoy ya excediendo la libertad que el otro tiene. Le estoy quitando la vida. Estoy violando las leyes inclusive de los hombres y la de Dios. Entonces la libertad tiene condiciones. Hay que analizarlo bien. Soy libre para hacer lo que yo quiera. No es ser libre. Hacer lo que realmente puedo hacer sin afectar o dañar a otros. A esa libertad Cristo nos ha llamado a nosotros a tener libertad, a no ser cautivos. Y si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros somos cautivos de muchas cosas. Cautivos de muchas cosas que nos suceden a diario, que nos impiden a nosotros a veces hasta dormir. Eso es cautividad. Ya cuando tú no puedes dormir, ya tú tienes una cautividad. Cuando tú no puedes comer, ya hay una cautividad. Cuando tú no puedes refrenarte en hacer ciertas cosas y saber cuándo conviene y cuándo no conviene, ahí hay una cautividad y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Entonces lo opuesto a la libertad es ser un esclavo, que precisamente él dice, no caigamos en volver a la esclavitud en la que el enemigo nos quiere tener. Y esclavo, si nosotros buscamos en el diccionario la palabra esclavo en el Strong para conocer qué es la esclavitud a nivel bíblico, cuando nosotros analizamos la palabra esclavo es atar a alguien o atar algo. Cuando está atado a algo, está esclavizado. Cuando tú estás atado a algo, hay una esclavitud. Encadenar, ligar, prender, preso, sujetar. Y esa palabra viene del griego deu o deulos, y deulos, de ahí viene la palabra deuda. De ahí viene la palabra deuda, deulos. Es sujeción, subordinado, esclavitud, servir. Entonces, cuando usted se pone a analizar y usted dice, ¿qué es esto? Al final, muchas personas viven atadas. Muchas personas están encadenadas, muchas personas están ligadas a cosas que sin darse cuenta se ligaron porque hicieron pacto o porque algún antepasado hizo algún pacto o porque la manera de vivir de tus antepasados te llevó a practicar lo mismo y a vivir de la misma manera y caes en lo mismo porque nosotros somos lo que nosotros consumimos. Nosotros somos lo que nosotros consumimos, ya sea comida o lo que vemos o el comportamiento que hemos visto inclusive de nuestros antepasados. Nosotros simplemente vamos repitiendo sin darnos cuenta. Las costumbres, volvemos, nosotros, ¿por qué? ¿Por qué se celebra, por ejemplo, la Navidad? ¿Por qué costumbre? Porque alguien se inventó que en diciembre se celebraba la Navidad y todo el mundo la ha ido celebrando sin saber lo que es. Por poner un ejemplo.
¿Por qué comemos arroz, habichuela y carne? Porque yo nací y me daban arroz, habichuela y carne, y no sé, eso es lo que me gusta y eso es lo que como y eso es lo que come el dominicano. Entonces, nos hemos atado sin darnos cuenta porque seguimos costumbre. Y a veces caemos en esas ligaduras y estamos encadenados a cosas que no hemos analizado. ¿Y por qué esto? Y nos rompemos inclusive a veces con cadenas o con esclavitud que tenemos y estamos presos de eso, estamos sujetados a eso, especialmente a espíritus de esclavitud que te endeudan, que te traen enfermedad, que te traen insomnio, que te traen amargura. ¿Cuántas cosas hay que vamos a analizar bíblicamente y hay que reprender porque el Señor nos llama a nosotros a vivir en libertad? Hay que orar porque el Señor nos ha llamado a vivir en libertad. Y esto comienza desde la niñez, precisamente cuando meditaba en esta palabra y el Espíritu Santo me ministraba en qué tratar hoy, me hablaba de Deuteronomio capítulo 18, en el verso 9 al 11, dice lo siguiente, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, cuando el Señor te promete algo, mira lo que dice el Señor: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, el Señor te dice, yo te doy una promesa y el Señor te lleva a esa promesa, pero cuando tú entres a ese lugar, dice, no aprendas a hacer las abominaciones que hacen esas naciones. Cuando el Señor te lleva a algún lugar, tú tienes que meditar en qué cosas son de Dios y qué no. Qué cosas provienen de Él o qué cosas son costumbres que esas naciones tenían. ¿Qué cosas debo dejar? Porque cuando llego a una nación me puedo contaminar y quiero aprender o hacer lo que esa nación hace. Sin embargo, vemos a un Daniel que llega a una nación y ve lo que sucede en ese lugar y dice, yo no me voy a contaminar ni voy a hacer lo que ellos hacen. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros nacimos aquí, no sabemos por qué hacemos tantas cosas. Sin embargo, en una ocasión escuchaba a mi pastor Fernando hablar de algo que nosotros, inclusive siendo dominicanos, no sabemos. Él hablaba de cómo los dominicanos venimos con un antepasado tan horrible, de cómo fue que la nación de República Dominicana de alguna forma se colonizó y se pobló. Venían los españoles, traían esclavos, ¿verdad? Traían a los esclavos y el español tenía a su esposa y también tenía a una esclava, o 3 o 4 esclavas. Y por eso vemos ese repetir de un hombre machista, de un hombre que quiere tener 1, 2, 3, 4, 5 mujeres y así sucesivamente. Entre otras cosas, la misma música, todo viene de un proceso de cómo fuimos colonizados. Los esclavos, por lo general, lo que invocaban y a quienes ellos les servían y lo que ellos tocaban como música, lo que ellos ministraban y lo que ellos atraían, cómo eso se mezcló inclusive con la religión católica y todo lo que nosotros vemos hoy en día que hay plasmado es sincretismo y tanta adoración y tanta música pagana con tanto dolor y con tanto sufrimiento y tanta amargura, como la bachata, como el merengue, con tantas cosas que son dañinas. Y tantas fiestas que se celebran en nuestra nación, paganas, fiestas paganas que se celebran. Fiestas de palo, fiesta de no sé qué, que ocurre el palenjoy, cuántas cosas diabólicas, hermano. ¿De dónde salen? Tienen un origen pagano. Todo eso tiene un origen pagano. Y entonces vemos que el Señor dice, no hagas lo que esas naciones hacen. Y dice el verso 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Oye lo que le dice el Señor, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos. ¿Se hace o no se hace? Se hace todavía. Todavía estas costumbres paganas siguen sucediendo. Y Cristo no había venido cuando esto se dijo. Y todavía estas costumbres paganas se siguen haciendo. ¿Y qué es pasar a los hijos por el fuego? Me llamó tanto la atención porque precisamente es de lo que estamos hablando, de que el Señor nos llama a una libertad, pero inclusive nosotros mismos comenzamos a hacer cosas y a llevar a nuestros hijos por un camino que lo estamos entregando al enemigo. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los paganos? Miren, esto era un rito pagano de sacrificio humano.
a los niños se lo entregaban en una práctica que hacían los amonitas y los cananeos. Los amonitas eran la descendencia del justo Lot y sus 2 hijas, que sus hijas se acostaron con su padre, cometieron incesto y de ahí salieron unas naciones que el Señor aborrecía y aborrece porque todavía hay descendientes de eso. Entonces, la palabra nos enseña que esta gente hacían prácticas y cultos al dios Moloc, un diablo, que Jehová los reprende, un demonio, a quien iban y le entregaban sus hijos y los sacrificaban. Y el Señor le decía al pueblo de Israel, cuando ustedes entren a la tierra que yo les voy a dar, cuidado porque la tierra yo te la voy a dar, es una tierra de bendición, pero hay paganismo. El Señor te da bendición, pero tú tienes que estar pendiente de lo que se mueve alrededor, de las cosas que son paganas, del cuidado que tienes que tener. Y precisamente le habla, cuidado con tus hijos, porque por ahí esas son las generaciones que el enemigo quiere dañar. Esas son las generaciones que el enemigo quiere perturbar, porque si acaba con las generaciones venideras, ¿qué va a suceder más adelante? Y eso es lo que él está haciendo, eso es lo que él quiere preparar, acabar con las generaciones que están subiendo. Entonces le hace un llamado a tener cuidado con que sus hijos sean pasados por el fuego. Hoy nosotros no ofrecemos a nuestros hijos en un altar de fuego probablemente, pero muchos los entregamos al fuego del mundo sin darnos cuenta. Muchos hemos entregado a nuestros hijos al fuego del mundo sin nosotros darnos cuenta, simplemente por la indiferencia de qué están haciendo nuestros hijos, por la indiferencia espiritual de con qué se están contaminando y qué están haciendo nuestros hijos. Por la indiferencia inclusive al espíritu materialista muchas veces con el que crecen los hijos hoy. Con el espíritu de corrupción moral con el que nuestros hijos se contaminan. Yo hace, ¿qué? 30 años yo creo, si no me equivoco, ¿sí? Ya yo tengo 42 años. A mis 12 años ya vi un espíritu de contaminación a mi alrededor, de amistades contaminadas, pero que el diablo los instruía para meternos cosas en la cabeza y hacer cosas horribles de niños. Y los niños crecen con esos deseos pecaminosos y con todas esas cosas que al final traen consecuencias. Si eso hace 30 años, ¿qué será hoy? Porque como el enemigo sabe que ya hoy ya los niños no andan juntándose tanto como yo vivía. Yo me acuerdo que yo vivía volando techo y tumbando guayaba y mango y cosas. Ya los niños no salen a hacer nada de eso. Tú le preguntas a un niño de hoy subirse en una mata de mango, yo creo que eso es raro. Tienes que irte por un campo a ver un niño de esos nómadas y tú lo ves y tú dices, ay, pero mira, parece un mono, porque ya en estos tiempos eso no se ve. Sin embargo, antes uno vivía en monte, brincando y haciendo cosas. Eso no se ve. Si hace 30 años la contaminación en un tiempo tan sano, vamos a decir, porque yo entiendo que esos tiempos eran sanos, había tanta contaminación, que alquilaban cosas, películas, revistas y cosas horribles. Ahora están a la ley de ahí, hermano. Y precisamente el Espíritu me inquieteaba tanto porque no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, entregado al Dios Moloc, un sacrificio, es una muerte espiritual. Niños muertos espiritualmente, niños que no quieren adorar, niños. Yo recuerdo mi niñez, cómo a mí me encantaba cantar y alabar al Señor y la música y qué cosa tan linda. Los niños hoy no quieren adorar al Señor. Es raro tú ver a los niños que quieran estar en la iglesia. En otras palabras, cuando los padres no guían a sus hijos en los caminos de Dios, es como si se lo entregaran a ídolos modernos, hermano. Los hijos de nosotros están persiguiendo la fama, quieren a esos famosos, quieren parecerse a los famosos que ven, a todos estos influencers, a todos estos contaminados, el dinero. Mira quién es un Dios hoy. Mira quién es un Dios hoy. A los foques. Un muchacho que no tiene nada en su cerebro de Dios, que lo que está es, y a veces agarra y lleva gente cristiana porque parece que hay un familiar por ahí y hace un bulto y qué sé yo qué, pero ¿y en qué vive? Y eso es un Dios hoy para la juventud de nuestra nación. Placer es lo que están siguiendo nuestros hijos. Placer,
porque eso es lo que ven a través de las redes sociales, etcétera. Yo quiero que nosotros vayamos rápido porque quiero contarle muchas cosas que el Espíritu Santo me inquietaba. Precisamente algo en Segunda de Reyes, capítulo 4, en el verso 1, que me llamó mucho la atención en esta semana, que recibía algo de parte de Dios, y dice sobre esta mujer viuda, que dice: cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, dice: mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Wow. El tema de la esclavitud y el tema de servirle al Señor. Es increíble cómo personas podemos estar en los caminos del Señor, pero ser esclavos. Este hombre o esta mujer está hablando de su esposo, que era un ministro, que era uno de los profetas, dice, y fue donde Eliseo y le dice: mi esposo murió. Mi esposo era muy temeroso del Señor, pero tenía deudas. Era un esclavo, dice la palabra. Y mis hijos ahora van a ser los esclavos de él. Porque lo que nosotros hacemos, cómo esclaviza a nuestros hijos. Cómo nosotros a veces tomamos decisiones y no nos damos cuenta que estamos declarando sobre nuestras generaciones lo que ellos van a hacer. Con lo que hay que romper. ¿Y quién no ha tenido deuda? Todos. Yo soy una persona que he pasado y estoy pasando por situaciones, pero eso es del diablo. Eso es el mismo enemigo que nos ha engañado, que nos quiere mantener en eso, y es con lo que hay que romper. Porque esto es algo espiritual. El Señor nos llamó a nosotros a libertad. El Señor nos llamó a nosotros a ser sabios y entendidos para accionar y cambiar lo que estamos viendo hoy. No solo para nosotros, también para nuestros hijos, porque mira quiénes iban a ser los esclavos. Este hombre era un temeroso del Señor, pero murió, ¿y a quién dejó esclavo? A sus hijos. ¿A quién quiere esclavizar el enemigo siempre? Hay una persecución en contra inclusive de nuestros hijos, y con esto hay que romper y reprender al diablo. Me llamaba mucho la atención esta palabra, como un hombre temeroso del Señor. Temeroso del Señor muere, pero mira a quién deja esclavo. Intencionalmente, probablemente no, pero vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que pasa. En Apocalipsis capítulo 18, en el verso 13, dice y habla en el verso 18 o en el capítulo 18, que en días pasados estuve compartiendo algo acerca de eso y hablábamos de esto, y es de la caída de Babilonia. La caída de Babilonia es algo que nosotros vemos en la palabra relatado como algo que va a suceder, la caída de la gran ramera. Y Babilonia, siempre que lo menciono tengo que recalcar, Babilonia significa confusión. Babilonia significa confusión. ¿Y cuándo comenzó Babilonia? Comenzó cuando Nimrod quiso levantar aquella nación, que fue uno que vamos a decir, él, entre mucha gente que lo seguía, trataron de levantar Babel, la torre de Babel, y querían llegar a un lugar y tener nombre y todo lo demás. No fue la única nación, fueron 9 naciones, si no me equivoco, que él fundó, como Nínive, entre otras. Pero Babilonia cae, Babilonia, la gran ramera. Y esta, cuando cae, dice que los reyes de la tierra y todo el mundo comienza a decir: wow, pero cayó, y dice que se lamentaban por la caída de Babilonia, o sea, por la caída de la confusión, por la caída de este espíritu babilónico que tenía apoderado al mundo entero. ¿Y por qué? Porque dice que vendían todo, que vendían oro, que vendían plata, que vendían todo lo que usted se imagina, lo vendían ellos. Y me llama mucho la atención porque dice que vendían canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, como hoy. Eso lo vemos hoy. Y dice, ¿y qué vendían? Esclavos. Esclavos vendía Babilonia. Cuando cae la gran ramera, dice la palabra que vendían esclavos. ¿Y a quiénes vendían? Almas de hombres. Almas de hombre. ¿Y cómo Babilonia vendía almas de hombre? ¿Y cómo vendía esclavos? Oh, hermano, por eso es fácil.
Analice usted que usted sea un esclavo del sistema de este mundo, que usted ande detrás de toda la cosa que este mundo está ofreciendo. Usted es un esclavo. Usted es un alma esclava, una alma de un hombre esclavizada al sistema de este mundo, al sistema babilónico, al sistema del engaño, al perseguir cosas. Porque ¿qué es lo que habla? De que cae quien comercializaba. Y eso es lo que hace hoy el mundo, perseguir la vanidad, perseguir las cosas de esta tierra, perseguir las cosas de este mundo. Y en esa confusión es que está el mundo, inclusive muchos de nosotros. Y cuando caemos en esa esclavitud es que caemos en problemas, en deuda, en situaciones, perdemos el sueño, la salud y todo. Porque caemos en esto, nos esclavizamos y sin darnos cuenta, cuando nuestro cuerpo es el que acciona y toma todas estas decisiones, sin darnos cuenta somos esclavos y después no podemos ni dormir. Entonces me llama mucho la atención lo que sigue diciendo más adelante en el verso 23, dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Por tu qué? Por tu hechicería fueron engañadas todas las naciones. ¿Sabe qué dice? ¿Qué significa esta palabra hechicería cuando buscamos en el original? Esta palabra significa, viene del griego pharmakeia o fármacos. Fármacos. Hechicería es igual a fármacos, a farmakeia. Y cuando tú buscas, la traducción de todo esto es cuando una persona cae en medicación, en droga, en magia, porción mágica, farmacista, envenenador, mago y hechicero. Eso fue lo que engañó a las naciones. Esa hechicería, el tener a la gente drogada, el tener a la gente bajo un hechizo, el tener a la gente presa y cautiva, esclava. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Drogándote. ¿Y cómo te droga? ¿Sabe cómo te droga? Hay dos tipos de droga. Está la droga en el sentido literal, que es la físico-química, que se utilizan. Las drogas actuales son sustancias que alteran el estado mental o físico del ser humano, generando que dependencia del ser humano, placer momentáneo o desconexión de la realidad. Y en eso podemos encontrar distintos tipos: estimulantes, depresores, alucinógenos, opiáceos, cannabis, sintéticas modernas que pueden provocar muchas cosas, como aumentar la energía, relajan el sistema nervioso, alteran la percepción y la conciencia, causan euforia, producen relajación, distorsión del tiempo, efectos combinados peligrosos y con altos riesgos mentales. Esos son los químicos. Pero eso no se queda ahí. Hay drogas modernas hoy en día. El enemigo se dio cuenta de cómo podía tener al mundo drogado con su hechicería, con su farmaqueia, con los fármacos, que ya no es necesario que te dopamina por la boca, sino que ahora drogas modernas, espirituales o emocionales. En el sentido más profundo, no solo las sustancias pueden ser drogas, sino todo lo que entorpece el discernimiento, que anestesia el corazón o crea dependencia emocional y espiritual. Hoy en día existen drogas sociales que actúan igual que una sustancia, solo que no se fuman, ni se inyectan, ni se beben. Esa es la era de la información. Estamos viviendo la era de la información. Como estamos viviendo la era de la información, la gente está conectada todo el tiempo. Pero aunque sea la era de la información, y aunque supuestamente hay gente más preparada, porque antes, hace 20 años atrás, la gente con un título conseguía trabajo. Ahora la gente, además de un título, tiene que hacer una maestría. Hay gente más preparada, pero menos sensible. Gente más preparada, pero tienen menos tiempo. La gente tiene menos tiempo para nada. Gente más preparada, pero más acelerada. Los tiempos más acelerados, no hay forma de vivir. Y menos comprometida. Porque los tiempos van volando y la dopamina y el acelere y el corazón anestesiado.
del ser humano. Son drogas, hermano. Redes sociales que bloqueada constante de aprobación, likes y comparación, genera ansiedad, egocentrismo y distracción del propósito. Pornografía estimula el placer sin conexión emocional, distorsiona el amor, destruye la pureza y genera adicción oculta. Y eso está grave hoy. Dinero y consumo, materialismo, deseo de éxito y posesiones. Eso es lo que la juventud hoy está viendo. Sustituye la fe por la apariencia y el poder, aunque no hayan amenes aquí. Entretenimiento excesivo, series, juegos, música, fiestas sin medida. Entumece el espíritu, roba el tiempo de oración y de reflexión. A los jóvenes lo desconecta. Están en el colegio y están pensando en los muñequitos eso. Y lo que comenzó como algo inofensivo, el Roblox, que hacían, que caminaban y iban y hacían una casa, que sé yo qué, ya estaba viendo ahí publicaciones de que tiene sexo, de que están teniendo relaciones sexuales y de todo en los muñequitos eso. Aprobación humana, vivir para agradar a otros, mata la identidad espiritual y la relación con Dios. El buscar aprobación humana. Relaciones tóxicas, apegos, dependencia emocional, apegados que necesitan ser aceptados, quieren ser aceptados. Eso drena la paz interior y sustituye a Dios como fuente de plenitud. Les roba la paz y sustituye a Dios. Porque se olvidan que si Dios a mí me salvó, si Él me creó y si Él es mi Dios, yo no necesito que nadie más me quiera. No necesito que nadie más me quiera. Oiga que se lo digo, hermano. Tiene que bastarnos con eso. Entonces, esa hechicería, mira lo que dice Gálatas 5, que ahí iniciamos, en Gálatas 5, dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros vemos hoy? Las obras de la carne. Y el hechizo, yo estaba analizando y buscando el hechizo, ¿cómo funciona el hechizo? Porque la hechicería y la brujería son dos cosas totalmente diferentes. El hechizar, hermano, hay gente que usa la hechicería sin darse cuenta. Hay gente que se pone un perfume porque quiere atraer a alguien. Quiere hechizar los sentidos de esa persona. Y que esa persona se quede con el olorcito de fulano. Y cuando le llegue ese olorcito, que piense en fulano. Eso es delicado. Y hasta con la prenda de vestir. Hechicería, hermano. Y déjame llevarle una cosita para que pruebe. Hermano, la hechicería. Y la gente cree que no. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Porque todo esto, ¿dónde sucede? La palabra dice que estos son obras de la carne. Y las obras de la carne se manifiestan ¿de qué manera? Cuando tu alma está contaminada y tus pensamientos están dañados, cuando tu ojo está dañado, toda tu alma está oscura, como decía Cristo, y entonces sale de ahí el adulterio. Tú comienzas con el chat, por ahí comienza hasta que cae, con la bucadera, la fornicación, y por ahí cae la inmundicia, la lascivia, que en estos días, ayer estaba viendo una noticia de una iglesia, de miles y miles y miles y miles de miembros en Estados Unidos. Su pastor había violado a un niño, condenado. Lascivia, idolatría, enemistades entre la iglesia, pleitos, celos, ira, contienda en la casa, disensiones, herejía, cuántas cosas, envidia, homicidio. Todo eso es obra de la carne y todo eso comienza con los ojos, los oídos y la mente. Un alma contaminada que comienza a accionar y cae. Entonces, Apocalipsis capítulo 13, verso 14 dice lo siguiente, dice: engañaban a los habitantes de la tierra haciendo esos milagros con la
autorización de la primera bestia. La segunda bestia ordenó a la gente que hiciera una imagen en honor a la primera que había sido herida con una espada y había regresado a la vida. La segunda bestia había recibido el poder de darle vida a la imagen. Yo meditaba mucho en esto. Obviamente le pido mucha revelación al Señor, porque hay algo que nosotros hablábamos el día pasado, y es precisamente de aquí, de Apocalipsis capítulo 13, donde habla del sello de la bestia, donde habla de ese número de hombre que es 666, y lo que simboliza la manifestación del número de hombre en los últimos tiempos. Inclusive la palabra me habla a mí de que el espíritu del anticristo hace tiempo que se manifestó y que se está manifestando, todo lo que se opone a Cristo. Y mucha gente está esperando que salga un hombre específico y diga: yo soy el anticristo. La palabra dice aquí en Apocalipsis 13, se necesita sabiduría para entender esto. Se necesita sabiduría para entender cuál es el sello. Se necesita el discernimiento de parte de Dios para entender qué es el sello. Dice que al final los hombres no podrán comprar ni vender sin esa marca. Y hablábamos de que cómo ha venido la internet a introducirse y nos ha hecho dependientes de ella, que sin ella el mundo no se mueve. Yo no quiero decir que la bestia es el internet. Bueno, hermano, Dios sabrá y nos mostrará qué es. Pero me llama mucho la atención la dependencia que el ser humano hoy tiene, inclusive, de la inteligencia artificial. Y cómo esta palabra nos habla a nosotros de que la segunda bestia había recibido poder de darle vida a una imagen. Darle vida a una imagen, o sea, una imagen va a cobrar vida. Algo que la gente tiene como una imagen, de repente va a cobrar vida y va a existir. De la primera dice, la vida, dice, darle vida a la imagen de la primera para que así pudiera no solamente hablar. Y hoy la gente habla mucho con la inteligencia artificial. Hay jóvenes suicidándose porque están hablando con la inteligencia artificial. Yo escuché a una niña hace aproximadamente 6 o 7 meses, en un trabajo que yo estaba, que ella me decía: ese es mi amigo, ese es mi todo. Con él es que yo lo hablo todo, yo dependo de él. Y yo decía en mi interior, decía: wow, pobre cerebro. Con 22 añitos la muchachita me decía que ella dependía de ChatGPT. Dependía totalmente. Y he escuchado y he visto varias noticias de jóvenes que se han suicidado y padres hoy que demandando porque ChatGPT le dijo que se suicidara. Y dice que no solamente hablar, o sea, hoy ChatGPT habla. Yo no estoy diciendo que sea el anticristo, no vaya a coger esto como una doctrina. Dice, se le dio vida para que no solamente pudiera hablar, sino también mandar a matar a todos los que no la adoraban, a la imagen. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene para la tierra, para los que se quedan en la tierra, no para los que no vamos en el arrebatamiento. Entonces, a nosotros Romanos capítulo 8, en el verso 5, nos habla de algo para que podamos entender lo que aquí estamos viendo. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué la ponen? En las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne, ¿qué es? Dice, muerte. El que pone su mente en la cosa de la carne, dice la palabra que eso es muerte. Y el Señor nos ha llamado a libertad y nos ha llamado a vida. Y dice que quiere que tengamos vida, pero que la tengamos en abundancia. No que nosotros seamos esclavos. Ni esclavos de la carne, ni esclavos de los planes del enemigo, ni que tú y yo estemos en esa condenación de estar persiguiendo cosas aquí y tener que quedarnos aquí. Y esa manifestación, obviamente, de la que estaba hablando ahora mismo, de el espíritu del anticristo, el espíritu de la bestia que tendrá poder y que traerá dolor por un tiempo sobre los que se queden sobre la tierra, a mí me habla de que esa Babilonia, de que ese espíritu está operando hoy en día y mucha gente está siendo seducida.
Mucha gente está siguiendo esto, mucha gente está simplemente afanada por las cosas que esa tierra ofrece. Y eso a mí aquí Romanos 8 me dice que el que pone su mente en las cosas de la carne simplemente va a haber muerte. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. En el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. No hay forma de que una mente en la carne se sujete a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo, dice la palabra. Ni siquiera puede. El que está en la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Y la ley de Dios, hermano, la ley de Dios dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y la ley de Dios que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cosa que pesa esa. Cosa que pesa y que mucho ignoramos. Cosa que pesa y que mucho no queremos practicar ni hacer. Cosa que pesa. Pero esa forma es la única que nos lleva a nosotros al reino de los cielos. El que nosotros pongamos nuestra mente en las cosas espirituales. Porque no podemos discernir inclusive las cosas espirituales en la carne. No podemos. Tenemos que estar en el espíritu para poder discernir lo que el espíritu nos habla. Precisamente Lucas capítulo 19 verso 43 dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, dice, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y eso es lo grave, hermano, que la palabra es tan clara, que el Señor nos habla tanto, que el Señor aquí precisamente está hablando del pueblo de Israel, pero nos queda a nosotros. Hay que ser entendido y conocer el tiempo de la visitación de Dios a nuestras vidas. Hay que conocer cuando el Señor nos está visitando, cuando el Señor nos está hablando. Hay que ser entendido. Precisamente en Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32 habla la palabra en un momento en el que se están escogiendo a hombres sabios para el servicio y para hacer cosas para Dios. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Se escogieron de entre los hijos de Isaacar porque eran entendidos en los tiempos. Y si la palabra viene a nuestras vidas para que tú y yo entendamos los tiempos que estamos viviendo, las manifestaciones que hoy estamos viendo en el mundo entero. El mundo está convulsionado, hermano. Yo no sé si usted, mire, yo no soy de mucho escuchar noticias. A mí no me gustan las noticias. Pero aunque yo no vea noticias, hermano, uno se da cuenta de que el mundo está vuelto un desastre. A nivel político, a nivel económico, a nivel hermano, de desastres naturales, de catástrofes, de incendios, de accidentes aéreos, de cosas horribles. El mundo está convulsionado. Asesinatos al 2 por 1. Si hace 5 años atrás morían 100 personas de tal manera, hoy mueren 500. Porque es una cosa increíble, la cantidad de hombres y de mujeres volviéndose locos, asesinando, matando, suicidándose y haciendo. El mundo está convulsionado. El mundo está convulsionado. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que el Señor escogía hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Entonces, nosotros debemos de saber y conocer los tiempos que estamos viviendo. Debemos ser entendidos en los tiempos, como pasó, por ejemplo, en Daniel capítulo 12, verso 10, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Los impíos son los que no entienden. Dice, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Eso dice Daniel en el capítulo 12. Los entendidos van a comprender lo que está sucediendo y van a levantarse y van a decir, espérate, yo tengo que despertar y yo no soy llamado a vivir en esclavitud. Cristo Jesús me hizo libre.
Cristo Jesús me libertó y me llamó a estar firme en libertad, no en esclavitud. No en esclavitud. Hay cosas que estoy haciendo que debo romperlas ya. Hay cosas que están sucediendo que deben ser eliminadas ya de mi camino, de mi vida, de mi familia, de mi hogar, de mi finanza, de mi salud, de todo. De mi servicio al Señor, de mis creencias, de mis convicciones. Tenemos que ser entendidos. Debemos ser entendidos, hermano. Y entender el tiempo de nuestra visitación. Y entender que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, hermano, no en el tiempo de la ley. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia. Tú y yo somos salvos por gracia. Nuestra salvación es por gracia, no por obra. Para que no nos gloriemos, pero tenemos una redención y una salvación por gracia. Gracia quiere decir que estoy recibiendo algo que no merezco. Algo que no merezco, y como yo no lo merezco y me lo dieron, mi hermano también lo puede recibir. Y yo tengo, así como he recibido gracia, él también puede recibir gracia. Y en vez de llevar esclavitud, debo de llevar buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de libertad. He venido aquí a predicar el año agradable. He venido a libertar a los cautivos, he venido a libertar a los oprimidos. Hermano, hay mucha opresión, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucho embargo espiritual. Y hay que acabar con eso en oración, hermano, en ayuno, en ruego, en súplica ante el Señor, en rendición de nuestras mentes. Dice, y desde el tiempo que se han quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Daniel ahí mismo, en el mismo capítulo 2, está hablando de que el tiempo, conocer el tiempo, porque en el tiempo en el que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿usted sabe cuál es el tiempo en el que sería quitado el continuo sacrificio? Eso está sucediendo. Se está quitando la adoración a Dios y se está sustituyendo por la adoración a las redes sociales y a los ídolos. A los ídolos, a los foques, a los ídolos, no sé, predicadores, a los ídolos, si fulano no es que canta, a los ídolos, a los dioses de mi posición, a los dioses de mi título, de mi trabajo, a los dioses del carro, a los dioses de la casa, a los dioses de tantos dioses. Quitado el continuo sacrificio, la adoración a quien la merece. En aquel tiempo, cuando Daniel habla de esto sucedió en un momento en el que se quitaba la adoración y se eliminaba la adoración a Dios en el pueblo de Israel. Cuántas cosas, y se destruyó el templo. Muchas cosas sucedieron, pero todo esto queda para que tú y yo entendamos espiritualmente lo que son los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que ser entendidos en los tiempos, porque los entendidos entenderán. El impío no entenderá, no se dará cuenta. El impío no se dará cuenta, pero tú y yo somos llamados a así conocer lo que está sucediendo. Efesios capítulo 4, verso 20 dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo Jesús. Hey, Pablo le está haciendo un llamado a los efesios y le dice, eso no fue lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Deshacerse. Y escuchamos esta palabra tanto, pero ¿y será que nos deshacemos de esa manera pecaminosa y de esa manera de vivir, de esa forma de pensar? Dice que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Sensualidad, hechicería. Hechizados. Sensualidad a través de la sensualidad y el engaño. Cosas que te seducen y que te atraen a vivir una vida vana y vacía y a creer que venir los domingos un ratico ya basta. Engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y me encanta que la palabra nos dice que si a nosotros el Espíritu de Dios renueva nuestros pensamientos y la manera de nosotros mirar las cosas, pensar y actuar, nos cambia la manera de vivir. Nos cambia la manera de vivir y nos pasa de una esclavitud a vivir en una vida en libertad como el Señor quiere.
y a estar firme, no tan valiente, no, firmes en la libertad con la que Cristo Jesús a nosotros nos ha llamado. Libertad, hermano, no esclavitud. Y una forma de darme cuenta si soy esclavo o si soy libre es comenzar a hacer un análisis, un scan de mi vida. Un scan desde que me levanto hasta que me acuesto, cuáles son mis pensamientos y mis acciones, cuáles son mis actitudes, que muestran de si soy libre o soy un esclavo. ¿Soy un esclavo al consumo? ¿Soy un esclavo a Temu? ¿Soy un esclavo a Amazon? ¿Soy un esclavo de el qué dirán? ¿Soy un esclavo de que me den like? ¿Soy un esclavo de que esta ropita y que a fulano y que me gusta y que si no tiene tal marca y que esto y que lo otro? ¿Soy un esclavo de eso? Hay que analizar nuestras vidas o decirle, como decía David al Señor, escudriñame y dime qué hay. Escudriñame y dime qué hay ahí adentro. Dímelo tú, que tú puedes entrar ahí adentro y decirme si hay en mí caminos de perversidad, si hay engaños, si me he dejado contaminar, si me he dejado engañar. Hazme volver mi mirada a ti si yo he viciado mi mirada con las cosas de este mundo. Porque no estamos llamados a eso. No estamos llamados a vivir en el fruto de la carne, estamos llamados a vivir y a manifestarse en nosotros el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5, verso 22, y con esto voy terminando, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, hermanos. El fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es gozo. El fruto del Espíritu es paz, amados. Es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y contra todas las cosas no hay ley, dice la palabra. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo crucifican los deseos de su carne, crucifican el pecado, crucifican la lascivia, crucifican el adulterio, crucifican la envidia, crucifican el rencor, crucifican la maldad, la crucifican. Y entonces ponen el fruto del Espíritu, que es amor. Y el amor es algo que va más allá. El amor perdona, el amor cubre multitud de faltas. El amor restaura, el amor limpia y quiere restaurar al otro, al hermano, lo quiere levantar, lo quiere ver bien. El amor es gozo, y el gozo es eso que permanece ahí, aunque esté atribulado y afligido. Yo tengo gozo porque sé que mi Redentor vive. Y aún de la ceniza me levantará. Y yo sé que mis ojos le verán. Y permanezco gozoso porque mi esperanza no está en lo que sucede en esta tierra, sino en lo que voy a vivir allá en los cielos. Ese fruto del Espíritu es paz. Es paz. Es tener paz en medio de esos procesos. Es tener paciencia. Como David decía, pacientemente yo esperé a Jehová y Él me oyó y me escuchó y me sacó de ese lodo, de ese pozo cenagoso, de ese lugar de desesperación. Y yo le pido al Señor que me ayude, porque a veces estamos desesperados y angustiados, hermano, y necesitamos que se manifieste en nosotros ese fruto del Espíritu. Es benignidad, hermano, es bendecir, es dar, es ser bondadoso, es tener fe, no dudar, es tener fe, es creer, es mansedumbre, ser manso. Mansedumbre y templanza. Y yo sé que muchos de nosotros ahora mismo dijéramos, si lo vendieran en el supermercado para yo ya comprar un chip, porque la necesito. Pero es lindo nuestro Dios, que esto no se vende, esto se conquista buscando su rostro. Esto se conquista viviendo en el Espíritu. Esto se conquista renunciando a la carne para que ésta se manifieste, el Espíritu. Si renuncio a la carne, el Espíritu se manifiesta.
si renuncio a lo que mi mente carnal me dice, a los deseos pecaminosos, a lo que aprendí en el pasado, a lo que yo vi y no me di cuenta que mi papá era así, mi papá era muy duro y por eso yo soy muy duro con mis hijos. No, eso no es lo que el Señor te dice. Que el Señor te dice que tenga paz, que tenga paciencia, benignidad, que tenga bondad, que tenga fe, que sea manso y que tenga templanza. Porque contra tales cosas no hay ley. Y los que somos de Cristo crucificamos la carne. La crucificamos. Decimos mueran deseos, muere pasión. Porque yo tengo que ser como Cristo Jesús es y como Cristo Jesús fue. Porque Él viene a buscarse a sí mismo. Él viene a buscar a una novia limpia. Él viene a buscarse a sí mismo. No viene a buscar pecadores contaminados, como hoy en día se predica tanto. Que en la iglesia somos hospitales. Sí, somos hospitales, pero llegamos y tenemos que ser sanos, porque yo no me imagino que todo el mundo llegue al hospital y se quede enfermo. Y entonces, ¿qué sentido tiene el hospital si todos nos quedamos enfermos? Sí, eso se ha hecho muy popular. Somos hospital, estamos todos enfermos. Sí, estamos todos enfermos, venimos enfermos, pero el Espíritu Santo nos tiene que sanar y nos tiene que cambiar, y tenemos que ser nueva criatura, como dice la palabra. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas tienen que ser hechas nuevas en Cristo Jesús. Libertad en Cristo. Póngase de pie, hermano. Libertad en Cristo. A libertad nos ha llamado, no a esclavitud. A libertad nos llamó. Y en el nombre de Jesús hoy renunciamos a toda condenación. Hoy renunciamos a toda cautividad. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Que se rompan las cadenas, que se rompan las ataduras, que se pudran los yugos. En el nombre de Cristo, toda esclavitud en el nombre de Cristo es deshecha hoy de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Son benditas en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los hijos de Cristo. Ya no hay condenación para los hijos de Dios. No hay condenación, porque Cristo Jesús nos libertó y nos llamó a vivir en libertad. En el nombre de Cristo se rompe toda atadura, se rompe toda condenación, toda maldición, todo patrón. En el nombre de Cristo es anulado en el nombre de Jesús todo comportamiento erróneo, todo accionar erróneo, toda confusión. Babilonia va a caer en el nombre de Cristo. Y de nuestras mentes cae todo espíritu de confusión, todo espíritu de confusión, todo paganismo. En el nombre de Cristo renuncio a las deudas, renuncio a la enfermedad, renuncio a la cautividad, renuncio al enojo, renuncio a la ira, renuncio a la maldición, renuncio en el nombre de Cristo, porque soy libre en Cristo. Libres en Cristo. Somos libres en el nombre de Jesús. Libres en Cristo. Mentes libres para declarar libertad. Mentes libres para proclamar el año agradable. Mentes libres para consumir lo que es de bendición. Mentes libres, ojos libres para consumir lo que viene de Dios. Se va toda cautividad, todo aprisionamiento, toda atadura en el nombre de Cristo. Que sea eliminada, que sea llevado cautivo en el nombre de Cristo. Tu pensamiento al pensamiento de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya no vivimos nosotros. Ahora vive Cristo en nosotros. Ahora vives tú en mí. Ahora vives tú en mí. Que tú reines en nuestras vidas.
Que tú reines en nuestros hogares. Que tú reines en el nombre de Jesús, amado Dios, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor, guiando nuestros pasos, dándonos la dirección, dándonos la sabiduría, el entendimiento, Señor, para tomar decisiones en ti, Señor, y no hacernos cautivos del sistema, y no llevar a nuestros hijos a la cautividad del sistema babilónico, Señor. Que nuestros hijos sean libres, que nuestros hogares sean libres en el nombre de Jesús, de todo el espíritu babilónico, de todo consumismo, de toda vanidad en el nombre de Jesús, de todo sistema diabólico que quiere cautivar la salvación, que quiere eliminar en el nombre de Jesús la paz y el gozo de nuestras vidas. Trae sueño y trae descanso. Trae paz a nuestros hogares y a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias por la libertad. Gracias, amado Dios, te damos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor, amado Dios, te damos. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias al Señor.